Biblia, gloria a Dios. En Primera de Pedro, Primera de Pedro, en el capítulo 4, gloria a Jesús. Si usted lo ha encontrado, vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. Amén. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, placeres, borracheras, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Amén. Hasta ahí nomás vamos a leer, después vamos a leer un poquito más. Y nos está advirtiendo de muchas cosas el Señor, de las cosas que antes practicábamos. Yo me acuerdo que en mi tiempo yo era cantor para los bailes, tenía un mal, y sabía, bueno, finalmente me pude dar cuenta que lo que había en mi vida era un mal espíritu, un demonio, vamos a hablar más claro. Porque el mal que yo tenía era ir detrás de la mujer casada. Eso era el problema más grave que yo tenía. Que a pesar de que tenía vamos a poner una novia soltera, pero yo no andaba detrás de la mujer soltera, andaba detrás de las mujeres casadas. Y cómo me gustaba hacerlos pelear, hacerlos peor. Que tampoco no tenía una cosa, algo secreto que pueda decir, bueno, no me van a descubrir o cosas así. No, pero a mí me gustaba cuando se peleaban. Y bueno, y estas cosas que antes tenía, después el mundo, o la gente que todavía no quiere saber nada con el Señor, me pregunta, ¿cómo? Si antes, hace más de 30 años, tomaba y fumaba y andaba de acá para allá. Bueno, eso era hace 30 y pico de años. Hoy soy otra persona, una nueva criatura. Dios ha hecho algo distinto en mi vida. Amén. Yo me acuerdo que cuando recién comencé en el camino del Señor, y fue por lo que Dios hizo en mi mamá, ella tenía como un grano sobre el busto, y que bueno, ella andaba que no podía hacer nada, estaba, vamos a decir, un poco como discapacitada, porque en realidad ya esa infección le había tomado no solamente los hombros, sino también las espaldas, que ya no podía levantar sus brazos. Y un día, bueno, le digo, mamá, bueno, va a tener que ir al médico, porque allá, bueno, nos curábamos con la grasita de iguana, con la grasita del zorro, con el palán, con la tusca, con la altamisa, con toda clase de yuyu. Pero bueno, no era suficiente eso ya en ese momento. Ya habíamos agotado nuestros recursos haciendo remedios caseros. Y bueno, en ese tiempo nosotros también, bueno, yo de mi parte estaba practicando curanderismo. ¿Sabe por qué? Porque yo decía, bueno, el día que yo aprenda a hacer brujería, voy a poner a todas las mujeres que me gusten a mis pies. Y era el asunto de las mujeres. Miren qué locura más grande. Pero ¿para qué tiene tanta mujer? ¿Por qué no buscamos una y es suficiente? Con todo lo que vale hoy en día la mercadería, ¿sabe qué? Pero bueno, en ese tiempo no pensaba eso, pensaba otra cosa. Y yo decía, bueno, ya que canto, toco la guitarra y sé mucha música, entonces las mujeres van a venir a mis pies. Claro, como allá en el campo nos lavábamos mucho los pies, y yo quería que las mujeres estén a mis pies.
No, por favor. Voy a cambiar de micrófono. Porque suena un poquito. Este está acá. Me acuerdo un poquito nomás. Ahí está. Pero este lo escucho. Y bueno, llegó el momento en que, como le digo a mi mamá, ¿está muy fuerte, hermana? Está por arriba. Usted sabe que llegó el momento en que le tuve que decir a mi mamá, bueno, tiene que ir al médico. Y cuando mi mamá se fue, le dije, mire, yo no quiero escuchar de que usted vaya a ir a los evangélicos. Yo le estaba diciendo que no vaya a los evangélicos. Porque el día que usted se vaya a los evangélicos, a mí no me va a ver más. Yo me voy de acá y no me va a ver más. Y bueno, mi mamá se fue al médico y el médico cuando comienza a hacerle los estudios le dice, mire señora, acá en fría no le vamos a dar ni una valla aspirina. ¿Qué le estaba diciendo? El problema es grave. Usted no tiene cualquier infección. Usted, señora, está teniendo un cáncer. Para que no le puedan dar ni una valla aspirina ni una aspirineta. Dice, viaje a Buenos Aires, a Córdoba o a Tucumán. Allí es donde la ciencia es mucho más avanzada. Entonces, mi mamá dice, ¿a dónde voy a ir? Yo no conozco a nadie, no tenemos dinero para nada. Claro. Éramos tan pobres, miserables, porque en realidad todavía no conocíamos al Señor. Pero estábamos a punto de sacar la lotería. Y mucho más que lotería. Dios nos quería enriquecer y nosotros lo rechazábamos. ¿Cómo será que llegamos al punto de que un día la que nos iba a predicar la palabra de Dios, estuvimos a punto de prenderle fuego viva? Ella andaba haciendo tortilla para nosotros y yo y mi primo intentamos quemarla. Hicimos un fuego grande y cuando ella venía con la masa así en la mano y venía indefensa, venía con la masa así, entonces nosotros la quisimos empujar. Y hubo una fuerza que se interpuso entre nosotros y ella. Y no le pudimos tocar ni los vestidos. Imagínense el gran amor que tiene Dios para con su pueblo. Que muchas veces, por la vida. Este micrófono me fue a la madre pasada que se baja. Y bueno, usted sabe que cuando nosotros sentimos eso que había que se interpuso, que no la pudimos tocar. Y tuvimos miedo. ¿A dónde estaban los corajudos ya? ¿A dónde se nos había ido la hombría que teníamos? Y mi tía, gracias al Señor, todavía vive. 30 y pico de años que ella nos predicó por primera vez la palabra del Señor. Una mujer que se metía a donde sea, donde decían que le iban a matar, ahí se metía. Muchas veces, y como dice la palabra del Señor, aquel que quiere salvar su vida la perderá. Pero aquel que pierda su vida por causa de mí, ese la hallará. Por eso muchas veces, y nos dicen, bueno, quizás hay una persona que está drogada allá y no queremos hablarle porque no, si voy a hablar no va a decir cosas que me pegue un palazo en la cabeza. Muchas veces nosotros queremos salvar nuestro pellejo, nuestro miserable pellejo. Jesús, su belleza, no miró que él era bello, hermoso, y la puso en la cruz. Abrió sus brazos. Y mientras le clavaban los clavos en las manos y los pies, me imagino cómo latía ese corazón, porque estaba dando el cumplimiento de lo que decía el Padre, de lo que él dijo, de que iba a enviar a su Hijo a sufrir para que salvara nuestras vidas. Esta tía se metía nomás al medio nuestro, semejantes demonios que éramos, y nos iba y nos predicaba. Y finalmente, el día, como le digo, el día señalado que estaba preparado para mí, el Señor me llamó. ¿Por qué? Porque mi mamá, a pesar de que yo le había dicho que no vaya a los evangélicos, en esos días había una campaña, pero realmente en esa oportunidad vi lo que es la campaña, una verdadera campaña, porque muchas veces hacemos campaña y no se mueve ni una hoja seca. Porque la hoja seca, aun cuando está seca, todavía tiene algo de peso. Pero nosotros no podemos mover ni una hoja seca. ¿Por qué?
porque realmente, como dice la palabra del Señor, este género sale solamente con oración y ayuno, dedicación, con respeto hacia Dios. Y bueno, en esa oportunidad yo le digo, había 4 iglesias nomás en la ciudad de Friel. La ciudad de Friel era grande, pero estaban en unidad, estaban trabajando en esa campaña. Yo le digo, mire, todavía no comenzaba la reunión, pero en los barrios se manifestaban los demonios donde no se escuchaba nada, a donde no se escuchaba ningún sonido, pero por todos lados, en los caminos, se manifestaban los demonios en la gente. Y los ataban sobre los vehículos, los llevaban para que les hagan liberación. Esto realmente es una campaña. Pero hubo 4 iglesias que se pusieron a orar y a ayunar y a traer presencia de Dios a este mundo. Y es lo que nos hace falta a nosotros hacer. Muchas veces nosotros pensamos, bueno, yo sé cantar, yo sé... No, pero nos falta mucho. Este género solamente sale con oración y ayuno. A veces cantamos, oramos, predicamos y hacemos un montón de cosas, pero el diablo está tranquilamente escuchando. No lo tocamos. ¿Por qué? Porque nos falta hacer el ejercicio que nosotros tenemos que hacer para que la mano de Dios se mueva a favor del pueblo de Dios y que la gente realmente reciba a un Cristo maravilloso, poderoso como el que tenemos, hermanos. Muchas veces nos faltan muchos detalles, aunque somos pastores, pero nosotros somos los que tenemos que guiar al pueblo. ¿Qué es lo que el pueblo tiene que hacer? Yo les digo, allá en Recreo luchamos, pero con uñas y dientes, pero ocurre lo que ocurre acá también. Porque es un lugar a donde se practica mucho la brujería, el curanderismo, la idolatría. Es impresionante cómo está avanzando. Al frente del templo nuestro han puesto una capilla, han hecho una gruta y lo han hecho como una casa para una persona. Y yo digo, están haciendo un mausoleo. ¿Por qué? Porque van a poner un muerto. Y claro, y todos los muertos van ahí, van a adorar a un muerto, porque ellos también están en la misma condición, aun cuando están respirando, aun cuando ven, aun cuando hablan, aun cuando hacen esto o hacen aquello, pero están muertos espiritualmente. Y ya se les ha hablado del Señor, pero ellos han ido y han plantado ese mausoleo ahí. Y sabe que aquel que ha proyectado esto del mausoleo, o de la capilla, como le quieren llamar, a la semana murió. Y a mí me mostró el Señor que seguía el hermano de él. Yo nunca, no se lo dije, pero al poner eso ahí, el diablo se ha cobrado una vida. O Dios ha obrado sobre esa persona, la cuestión que ya no está en este mundo. Hermanos, tenemos a un Dios poderoso que nos ha librado de tantas batallas. Ese Dios es el que un día me predicaba. Una mujer simple y sencilla, hermana de mi mamá, me llevó la palabra. Y en ese día que mi mamá estaba en esa situación, que estaba con ese cáncer sobre el busto, yo me acuerdo que ella nos mostraba una pelota, y de un color rojizo a la vuelta, tenía medio morado cerca del medio y medio verdoso. Imagínense en el estado que estaba. Ya no podía levantar los brazos. Hasta ahí no lo podía levantar. Así que imagínense en el estado que ella estaba. ¿Y a dónde iba a ir? A Córdoba. No teníamos ningún conocido, no teníamos la dirección, no teníamos ni dinero para viajar. A Tucumán, de la misma manera. A Buenos Aires, ni decís, ¿qué vamos a venir a Buenos Aires? Conocíamos la palabra Buenos Aires, nada más. Y conocíamos algunas fotos, algunas láminas solamente de Buenos Aires. Después otra cosa, nada. ¿De dónde? ¿Cómo íbamos a hacer para solucionar el tema de mi mamá? Pero Dios comenzó a gestar algo, porque quería llamar a un loco que estaba perdido. Amén. A un loco, bien loco que estaba perdido. Pero bueno, entonces mi mamá dice, habla con mi tía, la que nos iba a predicar a nosotros. Ella estaba a 100 y pico de kilómetros, porque o sea, de nuestra casa, nosotros vivíamos en el campo, en el monte. Allí había como un pequeño barrio que había 7 o 8 casitas y nada más. Y hoy en día también hay más o menos esa cantidad de casas, porque gente ha ido saliendo ya para el pueblo, quedándose en el pueblo,
y bueno, de esa manera se van diezmando de vuelta a las casas. Pero llegó el momento en que tuve que hacer un paso diferente. Bueno, era fumador, tomador, mujeriego, guitarrero y cantor. Nunca pagaba en los bailes porque claro, el que toca nunca baila, decía el Payo Solá, pero de comer y beber eso era gratis. Entonces bueno, yo estaba en ese rubro. Y estaba siempre contento porque bueno, por ahí aparecían algunas primorosas que venían y me daban unos pequeños abrazos ahí. Bueno, de todas maneras dejamos eso de lado. ¿De dónde me saca el Señor? Si yo estaba practicando, como le decía, curanderismo y todas estas cosas. Entonces, cuando mi mamá le cuenta a mi tía, la que nos predicaba, a la que le digo que la quisimos quemar, esta mujer le dice, mira, ¿qué te dijo el médico? Mira, me dijo esto y esto y esto. Y le dice, pero eso no es nada para mi Señor. Claro, qué seguridad que tiene este hermano. Entonces le dice, mira, vamos a la campaña esta noche. Y le dice mi mami, no, yo no voy a ir, porque el chango me dijo esto y esto y esto. Y le dice mi tía, pero mira vos lo que va a llevar al apunte. El que se va sin que lo corra, vuelve sin que lo llame. Así, esas fueron las palabras de la tía. La llevó a la campaña. Esa noche ora por ella. La primera oración que recibió, mi mamá fue sana. Amén. Y salva. Amén. Fue sana y salva. Que no le quedó una mancha de nada. Pero todavía le faltaba algo que tenía que ir a enfrentarme a mí. Era la enfermedad más grande. Porque este cáncer, sí que no sé cómo me lo saco. Habrá pensado mi mamá. Mi hijo, si le digo esto, bueno, la cuestión que llega allá al campo donde estábamos, y en ese tiempo fue cuando Alfonsín ganó la presidencia. ¿En qué año fue, pastor? 83. Bueno, ahora sí. Ahora ya sé más o menos la fecha que... Porque yo andaba tan intrigado con la fecha del año que entró Alfonsín a la presidencia. Octubre. Sí, ahora sí. Bueno, llega mi mamá porque fue en esos camiones, se fue al Pago donde con esos mismos camiones nos llevaban, peor que vacas, nos llevaban al río para que vamos a votar. Entonces llega ya mi mamá y bueno, comienza a hablar conmigo y comienza a hablarme y me dice, yo fui a la campaña, pero mirá lo que hizo el Señor, dice, se destapa sobre el busto, no tenía ni una marca, parecía una piel de un bebé. Parecía una piel de bebé. Y hasta el día de hoy nunca más le salió nada. Amén. Es el Señor el que ha hecho la obra. Así es. Ay, usted sabe lo que me pasó. En ese momento mis ojos se llenaron de lágrimas. Porque yo también estaba enfermo. Y le dije, mami, si el Señor ha sanado a usted, seguramente me va a sanar a mí. Y le creí al Señor. Usted sabe que me fui en esos mismos camiones, mejor dicho, ella quedó aquí en casa y yo me fui a la campaña. Ya me estaba poniendo evangelista. Y bueno, llegué allá, no le cuento todo el viaje porque es mucho. Llegamos allá a la campaña, la primera noche, yo estaba de lejos. Yo me acuerdo todavía hasta la puerta de la cancha donde fuimos. Iba fumando y yo apagaba el cigarrillo y lo ponía en un lugar para no perder nada, porque ¿sabe lo que yo llegué a fumar? Estiércol de burro. En el campo no teníamos tabaco, se nos terminó la hierba que usábamos, porque la hierba después del mate la poníamos a secar y la armábamos en papel de bolsa de harina. Ese papel que usted lo ponía en el fuego, antes era papel, no con lo que hoy se ve. Usted lo ponía en el fuego, se ponía negro primero. ¿Y qué es lo que era eso? Alquitrán. En esos papeles nosotros los refregábamos, lo hacíamos bien blandito y ahí armábamos sea el tabaco, la hierba o lo que sea. Bueno, en esta oportunidad yo llegué a armar un estiércol de burro. Desarmé el pancito, el ladrillito que iba a dejar el burro, y de eso armé. Pero no me gustó, casi salir rebuznando. Bueno, la cuestión que llegué a la campaña la primera noche, bueno, estuve de lejos viendo cómo liberaban los endemoniados. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Gente que venía en camioneta a la gritería, los traían atados así en las barandas, los traían a la gente.
Y si es posible, de espalda lo traían porque si no se golpeaban muy mucho. Llegaban llenos de sangre por todos lados. Y bueno, y ahí estaba el que hoy es Pastor Canelo. Estaba mirando de lejos. Y usted sabe que yo sentí algo diferente. La segunda noche yo me acerqué. Me acuerdo que me habían prestado una camisa de esa del Abilisto. Esas camisas que podían tironearla, se hacían largas para atrás, pero no se rompía. Era un Abilisto, un hilo que era algo elástico. Y bueno, y era la única que llevaba más o menos presentable, porque antes en el campo nosotros teníamos una ropita más o menos sencilla nomás, porque bueno, nadie sabía, nadie tenía prejuicio, porque la gente era así, andaba así. Solamente la gente grande por ahí tenían un traje, unas 2 o 3 camisas y bueno, ¿para qué le voy a contar las demás ropas? Bueno, las cosas interiores casi no se usaban. Y bueno, yo era de que no usaba casi la ropa interior. Antes era un pantaloncito corto y chao, vaya a la escuela, vaya al negocio, vaya a buscar el burro, traiga agua con esos arquillos que le pones 2 tachos, uno en cada lado al animal. Y así, esa es la vida que nosotros teníamos. Pero en esa noche yo le digo, cuando nos hacen pasar, había gente tomada de la mano, formaron como un cuadro así, pero grande, ¿no? Estoy hablando de mucha gente, se llenaba la cancha todas las noches. Había, yo no sé de dónde sacaron tanta gente para trabajar. Era impresionante porque las iglesias no eran iglesias muy grandes, pero no sé cómo a lo mejor eran ángeles, que yo veía como que eran personas que estaban trabajando para la campaña, pero había un cuadro aquí, otro más allá, para todo lo que era necesario, la gente estaba. Entonces, bueno, y ahí estaba el pollo que estaba llegando del monte. Ahí estaba yo, y me metí en uno de esos cuadros. Usted sabe que en el momento que dijeron vamos a orar, dice levanta las manos, levanto las manos yo. Y me comenzaron a tirar detrás de la ropa. Y me comenzaron a tirar y me llevaban a la rastra. Y yo de rato miraba hacia atrás, no había nadie, los demonios me estaban llevando. Me llevaban de verdad, hermana, esto no es broma, me llevaban. Y hay mucha gente que a veces están en las campañas y salen y se van y uno no sabe por qué. Porque la iglesia no está preparada. Porque si no se hubiera hecho cosas así. Los mismos que estaban formando como un cuadro, la gente, todos estaban orando, nada que se van a poner a entretenerse con cosas, ven, aquel que va caminando, mire aquel cómo va, mire cómo, no, estaban abocados a la campaña. Yo les digo, no sé cuántas horas estaba la gente orando antes que la gente llegaba. Bueno, y comenzó, como les digo, me llevaban a la rastra. Yo me di cuenta más o menos los pasos que me llevaron a la rastra. Y hasta que de repente tomé como autoridad y dije, mira diablo, así le dije. Yo qué sabía cómo le iba a hablar al diablo, pero le dije, mira diablo, hasta aquí te he servido. Ahora recibo a Cristo en mi corazón, estaba con mis manos levantadas. Es muy importante cuando levantamos las manos. Es muy importante. Cuando yo sentí como un flechazo, pero fue una cosa como una brasa que se me postró en medio de la palma de la mano, y acá de la izquierda. Y yo, bueno, no bajé los brazos, porque yo ya, en el momento cuando yo dije, le entrego mi vida a Cristo, fue una cosa que me soltó y yo me fui para adelante. Como cuando uno va a estar tirando algo, va tirando algo pesado y de repente se cortó esa soga, ¿qué hace? ¿Se queda quietito? No, se va para adelante. Así fue la sensación. En ese momento el diablo me soltó. Y yo sentí esa cosa muy caliente en la palma de mi mano. Y de repente entró hasta mi corazón. Y fue un calor impresionante que me inundó. ¿Y sabe lo que dije en ese momento? Bueno, ahora soy libre. Y era una cosa que no sabía si gritar, saltar y decir algo que le quería decir al Señor. Pero fue tan grande el alivio que sentí en ese momento. ¿Sabe por qué? Porque Cristo llevó mis cargas. Amén. Amén. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria, aleluya, aleluya. En ese momento Él me salvó. Amén. Gloria a Dios.
Me rendí mi corazón. Y en ese momento me he hecho libre. Por eso dice la palabra del Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Tanto luchar contra mi Dios mismo, que hoy en día me doy cuenta. Luchaba contra mi Señor, contra la bendición que Él me quería dar. Pero había llegado mi momento. Me sentí libre. El siguiente día oraron por los vicios. Yo dije, bueno, esta es mi oportunidad. Yo le digo, yo hablaba un poquito y tosía. Y tenía que escupir porque imagínense lo que uno despide cuando uno es fumador. Y yo dije, esta es mi oportunidad. Eso fue la tercera noche que oraron por los vicios. Dice el pastor evangelista, en una de esas capas que lo hayan llegado a conocer a ustedes, Enrique Carrera. Posiblemente lo han conocido porque es de Buenos Aires. Yo no me acuerdo si me dijeron que la última vez que yo tuve noticia era que andaba por Loma de Zamora. Ya era un hombre grande, o no sé si todavía será querido. Pero así se llamaba, Enrique Carreras. Andaba con la hija. Y bueno, había llegado mi momento, hermanos. Al otro día, como les digo, oraron por los vicios. Y yo había comprado un paquete de cigarrillos Parliament. ¿Quién no conoce el Parliament? Ese media boquilla. Estaba muy de moda. Había comprado un encendedor color naranja, marca Vic. Hasta la marca me acuerdo. Algo que, mira, hay cosas que a veces me quiero acordar y me cuesta recordar cosas, pero mire, el detalle cuando el Señor está obrando en mi vida, Él me hace recordar cosas. Entonces yo dije, bueno, yo voy a tirar los cigarrillos. Antes de entrar a la cancha esa tarde, había dejado más o menos la mitad o quizá un poquito más largo del cigarrillo que había fumado hasta la puerta de la cancha. Ahí lo puse a un costadito y le puse una piedra arriba para que no me la vaya a pisar, y si lo pisaban para que no lo rompan. Mire todas las cosas que hacía. Y bueno, como le digo, esa noche que oraron, dice el pastor que todos los que quieran dejar los vicios y si tienen cigarrillos, dice, hay dos situaciones que yo quiero que lo vean en esta noche, que son muy importantes para la vida del creyente, del ser humano. Yo tenía el paquete entero, uno solo había sacado. Y yo digo, bueno, yo quiero ser libre, y lo tiré. Mi cuñado tenía 3 cigarrillos, petizo. Ahí lo conoce. Mi cuñado. Dice, yo tengo 3. Si Dios no hace nada, mañana compro otro paquete. Mire usted, dos situaciones. Yo quería ser libre, yo tiré el paquete entero. Él tiraba 3, dice, bueno, mañana me compro otro. Bueno, y oraron esa noche. Y verdaderamente lo hicieron pedazos pisoteando los cigarrillos. Y ahí lo vi yo mis cigarrillos. Bueno, eso es querido. Decía yo. Bueno, resulta que al otro día, yo siempre a la mañana, antes de tomar el primer mate, me fumaba el cigarrillo. ¿Cigarrillo? Bueno, ahí estaba muy coqueto porque estaba en el pueblo, compraba cigarrillos. Si no compraba el tabaco Richmond con papel el ombú. Sí. O si no, tabaco mariposa. Todas esas cosas. Y bueno, muy poco se usaba el encendedor, todo con fósforo, sino con el tizón. Lo que digo, se prende el cigarrillo. Al otro día de la mañana me levanto, no tenía ganas de fumar. Tomé mate y no tenía ganas de fumar. Llegó más o menos como a las 10 de la mañana, salimos a tomar mate de nuevo, volví a tomar mate y no tenía ganas de fumar. Llegó a las 12 y nos reunimos para almorzar. Después que terminamos de almorzar, me bajó la gana de fumar. Era impresionante la gana de fumar que tenía. Entonces le digo a mi hermana, ¿sabe que me dio ganas de fumar ahora? Le digo, ya toda la mañana no fumé. Entonces me dice, justo estaba mi prima, dice, yo tengo cigarrillo acá detrás de la oreja, como sabemos acostumbrar en el campo. A veces íbamos fumando y uno lo llevábamos aquí atrás de la oreja. Entonces me dice, pero no tengo con qué prenderlo. Dice, aquí tengo un encendedor, saca un encendedor y me da ahí, que lo prende, la chicha de tía Luisa.
Entonces lo prendí al cigarrillo. Yo le digo, la primera humeada que le pegué, lo llevé más o menos hasta por el medio. ¡Qué sed que me bajó de fumar! Y iba a volver a pegar la otra humeada cuando me provocó vómito. Me mareé. ¿Qué? Ya después me tenía que ir agarrando, no. Me mareé todo. Y bueno, eso fue lo último hasta el día de hoy. Amén. Y yo creo que hasta que venga el Señor, y aún cuando esté con el Señor allá, no voy a fumar más. Que Dios me lo bendiga, Amén. realmente esto es glorioso. Dios me hizo libre del tabaco y del alcohol. Nunca más volví a tomar. Nunca más volví a fumar. Una vez estaba en el obraje, de repente aparece un pariente, él era fumador, era creyente, pero no podía vencer el vicio del tabaco. Llega y yo había asado una tortilla a la parrilla en el obraje y justo comenzaba a tomar mate cuando él llega. Yo no sé si me estuvo mirando, pero la cuestión es que llegó justo. Le digo, bueno, sentate, vamos a tomar un mate. Mientras tomábamos mate, él apagó su cigarro y lo dejó a la orilla del fuego, o sea, hacia el costado. Y bueno, llegó el momento en que terminamos de tomar mate, él se fue y bueno, mientras yo andaba acomodando mi banquito, porque allá se hacía el banquito de un palo de árbol, nomás, muchas veces hay árboles que tienen la forma de un banquito, uno los corta y hace el banquito y esa era la silla que teníamos para poner las visitas y todo. Menos mal que enseguida me hacían doler atrás, entonces la gente se iba a seguir, se iba más rápido. Bueno, en eso que andaba acomodando, lo encuentro al cigarro. Y que me llamó tremendamente la atención. Agarro, yo lo levanto, lo prendo enseguida, y yo lo iba a hacer así, me dice el Señor, porque era la voz del Señor, ¿qué estás haciendo? Oh, y dije, diablo, inmundo casi no sé, pero no llegué a fumar, no llegué a fumar. Y muchas veces que yo estuve al borde de caer en la tentación, siempre le dije, Señor, ayúdame, Señor, sálvame. Porque lo feo cuando uno va directamente y toma lo que va a hacer, porque después es el asunto. Yo después de que me enamoré de mi esposa, me casé y todo, creo que no teníamos todavía los hijos, me enamoré de otra mujer. Pero sabía mi esposa. Yo le digo, mira, ella no sabe nada. El que sabe sos vos y yo. ¿Cómo era el asunto del burro por delante? ¿Cómo era? El burro adelante para que no se espante. El burro adelante para que no se espante. Bueno, ¿sabes lo que yo le pedí a ella? Te pido que me ayudes a orar y a ayunar, porque yo no quiero caer. Y nunca caí. Ahora en estos tiempos estamos un poco medio apartados con mi esposa. Le voy a ser sincero. Pero yo nunca caí en adulterios. Nunca caí. Tuve tentaciones, como le digo, cuando estaba al comienzo, allá cuando todavía no teníamos los hijos, hoy tenemos hijos grandes. Pero ¿sabe qué? Yo tengo en mi corazón lo que dije delante del Señor, ese pacto cuando decimos hasta que la muerte nos separe. Y yo siempre le recalco esto a ella. ¿Sabe cuándo va a haber una traición? O bueno, se puede cumplir algo de esto que muchas veces estamos casi al borde y que no, si no le damos lugar no vamos a caer. Porque hemos hecho un pacto delante del Señor. Y yo le digo hasta aquí, he respetado el pacto que hice delante del Señor. Y las veces que estuve mal, estuve con dificultades, siempre le dije, Señor, sálvame. Como le dijo Pedro cuando estaba hundiendo. El Señor extendió la mano y lo levantó a Pedro. ¿Cómo no nos va a levantar a uno de nosotros? Si clamamos a tiempo, no fuera de tiempo. Porque cuando ya clamamos después de haber caído, ya la mancha está. Aun cuando nos podemos arrepentir, pero la mancha ya está en nuestras ropas, en nuestras vestiduras. Hermanos, antes que pase la tormenta, seguramente vamos a escuchar los truenos, vamos a ver los relámpagos, pero después de la tormenta, hermanos, después de la tormenta tenemos que ver que el suelo está mojado. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer antes que tengamos que pasar por esas situaciones terribles, tremendas, horrendas, porque en realidad nosotros tenemos, después de haber conocido a Cristo, debemos cuidar la salvación que el Señor nos ha dado. Dice que si
si nuestros pecados dice, fueren tan rojos como el carmesí, vendrán a quedar como blanca lana. Entonces, si el Señor nos ha limpiado, ¿por qué nosotros vamos a querer volver a ensuciar nuestras vestiduras? Sabemos que la sangre de Cristo es la que nos limpia de todos nuestros pecados. La sangre de Cristo no la podemos agarrar y echarla así al tacho de la basura. Es lo que yo no quería hacer. Es lo que siempre le digo a mis hermanos. Hermanos, hay que orar, hay que ayunar, hay que leer la Biblia. Ella nos instruye, ella nos guía, como en este día. El Señor una vez más nos habla de las situaciones que muchas veces nos toca atravesar. Y tenemos situaciones de padres a hijos, de hijos a padres, pero también tenemos acá la palabra del Señor, y en este mismo contexto que estamos llevando a cabo, o sea, la lectura, nosotros vamos a encontrar todas estas cosas donde el Señor nos habla cómo tenemos que hacer con nuestros hijos, o cómo tienen que hacer nuestros hijos con los papás, porque detrás de toda esta palabra hay promesas de las cuales nosotros tenemos que recibir la bendición. Pero si hacemos lo que Él nos manda, no lo que nosotros, si hacemos lo que nosotros queremos, hermanos, vamos a un día se nos va a cerrar la puerta del cielo, ¿no? Y no que como dicen que San Pedro está a la puerta del cielo y Él nos va a cerrar la puerta. No, nosotros la cerramos. Nosotros la cerramos para nosotros mismos. Pero no, abramos cada día nuestro corazón para que el Señor nos guíe por el camino, la verdad y la vida. Porque si no hubiera sido así, hermanos, yo en este tiempo no hubiera estado como pastor, aunque me negaba al Señor de llegar a ser un pastor. Yo le dije, Señor, yo no quiero ser pastor, para eso está mi pastor, que Él predique, yo voy a cantar, Señor. Eso sí me gustaba, aunque en estos tiempos, como le decía, el diablo me quiso quitar la voz. Un día estaba en mi casa, estaba mucho mejor de las cuerdas vocales, y usted sabe que mi esposa tenía una botellita de esa de medio litro de gaseosa, de esa de coca, y en esa ponía agua ella para tomar. Entonces un día estaba solo en mi casa y veo la botella con agua y voy, la destapo y le pego un trago medio rápido, y cuando iba a hacer el otro trago me di cuenta que no era agua, era agua oxigenada. Se me comenzó a llenar de espuma el estómago, todo, y se me comenzó a llenar todo, me comencé a asfixiar. Me comencé a asfixiar y comencé a sacar espuma, con las manos me sacaba, me metía así hasta la garganta, los dedos, me sacaba la espuma. Y bueno, y finalmente el diablo con eso me quiso quitar la voz. ¿Sabe por qué? Porque aparentemente me había quemado las cuerdas vocales. Y ya no hablaba casi, decía. Y yo pensé que esto, ¿cómo lo predico? Y yo un día le dije, Señor, así no puedo predicar, mi Señor. ¿Cómo puedo hablar tu palabra, Señor, si ha permitido que el enemigo me quite la voz? Yo te ruego para que me restaure. Y el Señor comenzó a restaurar mi garganta. Y comenzó a restaurar mi garganta. Si me puedo contarle los testimonios, hermano, de las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Hay, por ejemplo, ¿me ven un mechón negro que tengo ahí? ¿Y usted qué dice? ¿Me lo pinteo? Me encanta que me lo pinto dormido, mi hermano. Le voy a contar el testimonio. Una vez allá en Mendoza, cuando fui a una convención también, me dice una hermana, pastor, ¿cómo se lo pintas ese mechoncito que está a la moda? ¿Cuál? Le digo. ¿Y eso? Dice. No, le digo, ese es mechón natural. No, pastor. Y bueno, no me quería creer. Y le comencé a contar el testimonio. Y esto comienza así. Resulta que yo tenía problemas en el cuero cabelludo, tenía seborrea. Y se me había debilitado tanto el cuero cabelludo que comenzó a caerse el cabello. Yo hacía así, eran 7, 8 cabellos en cada vez que hacía. Y se me iba cayendo. Y ya se me habían hecho unas entradas bastante lindas, acá por los costados. Y ya me quedaba un copetito ahí. Entonces le dije, Señor, yo no quiero ser pelado. Señor, yo no quiero ser pelado. Y me miraba en el espejo, mire, Señor, cómo estoy, ya tenía unas entradas. Señor, yo no quiero. Te ruego en este momento que me matice de verdad. Ya le pedí el color también. Entonces, a lo poco Dios me doy cuenta que por el costado ya estaba matizándose. Y finalmente salió un mechón negro acá y eso lo llevo. No es pintura, jamás me puse pintura negra. Jamás. Y me dio el color que yo le pedí.
Así que si usted quiere tener un mejor cuero cabelludo, ya le estoy diciendo al pastor que pide el mechón negro. Él es todopoderoso. Quizá le pueda dar mucho mejor cabello que yo. ¿Amén? Y yo antes tenía el pelo ondulado, a veces me dejaba también la melena hasta el hombro. Y bueno, estas cosas para el Señor no es nada. Él es el Todopoderoso. Y si Dios es por nosotros, ¿quién? Amén. ¿Quién contra nosotros? ¿Quién va a venir contra nosotros? El diablo no, el diablo le teme a Dios. Él huye de la presencia de Dios. Muchas veces no huye de los cristianos, ¿sabe por qué? Porque todavía le damos lugar. ¿Por qué? Y bueno, a veces todavía estamos mucho prendidos en la novela, muchas veces estamos prendidos en el cigarrillo, muchas veces estamos todavía, que nuestro corazón se va a los carnavales, que son fiestas en la carne, Baal. La misma palabra lo dice, carnaval, fiesta en la carne, Baal, festival de la carne. Y eso usted sabe que el diablo dice que se burla del Señor cuando los cristianos van diciendo, no, pero vamos a ver los corzos, pero los corzos se están yendo al infierno, usted también se está yendo al infierno. Atención con esto. La pornografía, el alcohol, el tabaco, el homosexualismo, el lesbianismo, todas estas cosas nos conducen, bueno, no vamos a decir para ellos, sino para abajo, al infierno, porque el infierno no se encuentra para arriba, el infierno se encuentra para abajo. Cuando comenzamos a descender de la vida espiritual, nos estamos yendo hacia abajo, pero mientras estamos viviendo la vida espiritual, vamos hacia arriba, porque allí vamos a encontrarnos con el Señor, porque Él viene de arriba. Amén. Sabemos, hermano, que la venida del Señor se acerca y hay muchas cosas que quizás a veces no entendemos, no comprendemos, no aceptamos, pero le voy a contar de un artículo que ha salido después de que, yo sé que capaz que ustedes han escuchado que en distintas partes del mundo se ha escuchado las trompetas en los cielos. ¿Han escuchado de eso? Bueno, yo tengo un artículo que ha salido en esos tiempos. ¿Dónde dejé mi celular? Yo se lo voy a leer, es cortito. No muy cortito, pero se los voy a leer. Voy a ver si... pero creo que tengo que entrar en internet. De algo que ha ocurrido. Dice que en Salta fue uno de los lugares que se escuchó la trompeta. En Salta. Y dice que en Japón, creo que es el otro lugar donde se sintió, la gente tremendamente asustada, porque dicen, no, si no es acá, no, alrededor nuestro, es desde arriba que viene esto. Voy a ver si lo puedo encontrar. Y en ese momento ha sido que ha salido este artículo. Bueno, ahora no lo voy a entender. Así que sale. Gloria a Dios. Bueno, mejor lo voy a dejar. Bueno, lo voy a contar más o menos cómo era el asunto. Dice que iba un pastor por una ruta y en ese país al auto se le dice carro. Ahora no sé en qué país es. No sé si es México creo que es. Bueno, dice que iba este pastor y estaba con la firma todo el pastor, así que no es cualquier cosa. Este pastor dice que iba por una ruta en un lugar muy solitario donde no se veía muchos vehículos, no se veía a gente. De repente dice que antes de llegar a una curva ve un anciano que iba por la orilla de la ruta y entonces para el auto, ellos dicen carro, y dice, lo voy a llevar a este hombre. Entonces, mire que no es muy lindo levantar a una persona así nomás
en lugares a donde no hay mucha gente, que puede alzar a una persona que quizás enseguida le roba el auto, le roba todas las pertenencias. Entonces este pastor dice, lo levanta y le dice, mientras iban ya a alta velocidad, dice, de repente este hombrecito le dice, mire, usted no sabe lo que pasó anoche en el cielo. Inmediatamente el pastor pega la frenada y le dice, y comienza a escucharlo. Le dice, ¿qué es lo que pasó? Y dice, bueno, Dios anoche estaba muy enojado con el hombre. Y dice, ha mandado ya a sus ángeles por la tierra para que la tierra sea destruida, porque está muy enojado con el hombre. Entonces dice, pero en el momento Jesucristo, el Hijo, dice, se puso de rodillas ante él y a clamarle al Padre para que le diera una nueva oportunidad al hombre. Mientras dice, de él, de sus manos, de su frente salía sangre fresca. Entonces le habla al Padre diciéndole para que su sangre no quede abrogado o su sangre no sea así nomás echada al tacho de la basura. Dice que le diera una oportunidad más al hombre. Entonces el Padre le dice, mira, le voy a dar la última